Muy buenas, hoy os traigo una pieza de la empresa Wenger al canal y en concreto es la Wenger Ranger 78. Sobre la empresa Wenger, bueno, pues desgraciadamente es una empresa que ya no existe como tal. Sí que existen las instalaciones de Wenger, pero ya no se llaman Wenger, son parte del gigante de Victorinox. ¿Y por qué os comento esto? Pues porque Wenger llevaba en funcionamiento desde 1893 y era uno de los dos grandes gigantes de la cuchillería multiusos que aportaba piezas a la dotación del ejército suizo. Es decir, fabricaban SACs, Swiss Army Knives. Pero en el año 2005 Victorinox compró Wenger en su totalidad. Y a pesar de que Victorinox durante un tiempo, entre 2005 y 2014, mantuvo las dos empresas separadas y dejó que ambas siguiesen sus líneas, tanto en innovación y en diseños, pues en el año 2014 Victorinox cesó la producción de navajas Wenger como tal y destinó las instalaciones que la empresa tenía en Delemont para producir una serie de modelos que formaban una pequeña fracción del catálogo de Wenger para la empresa Victorinox y pasarían a ser la serie Victorinox Delemont. Sí es cierto que se han mantenido algunas cosas de las Wenger, pero hay otras que han cambiado. Y personalmente me parece una pena porque Wenger era una empresa que me gustaba especialmente porque era capaz de innovar en algo tan sencillo como una navaja multiusos. Y siempre estaba persiguiendo la excelencia en cuanto a rendimiento, en comodidad y en prestaciones. Y es algo que Victorinox desgraciadamente no hace. Victorinox tiene un producto muy bueno, con unos ajustes muy buenos, pero no lo cambia. Da igual las sugerencias que le hagan los clientes, pero finalmente Victorinox se mantiene en sus 13 siempre. Y el catálogo prácticamente es calgado de un año a otro, o sea, es un calco y no hay una innovación patente en ningún tipo de sentido. Y es algo que a mí personalmente no me gusta. Me gusta que las empresas intenten arriesgar un poco y mejoren aquello que es mejorable. Bueno, pues Victorinox simplemente no lo hace. Tiene un catálogo muy extenso y se limita a comercializarlo. Sí es cierto que actualmente hay una serie de modelos de Victorinox que sobresalen por encima de los demás en cuanto a prestaciones. Casualmente, ¿qué modelos son? Los que son heredados de Wenger. Y eso sería para que Victorinox se lo pensase un poco y le diese un par de vueltas a la cabeza a ese tema. Bueno, una vez dicho esto, sobre este modelo en concreto, que es la Ranger 78, bueno, pues la serie Ranger 130, a la que pertenece esta pieza, que es bastante larga, como podéis ver, la vamos a comparar con una Trailmaster que tengo por aquí, que sería el equivalente que tenía en el mercado Victorinox cuando salió al mercado la Ranger 78, pues es, como veis, más pequeña. Esto, las Ranger 130, era una evolución de las Ranger 120 de Wenger, que son estas de aquí. Como veis, tiene unas cachas bastante planitas y una línea similar a lo que nos podemos encontrar en las Victorinox de 111 milímetros. ¿Cuál es la historia? Pues que en el año 2007 sacaron la serie Ranger 130, pero este modelo, que es el Ranger 78, no salió al mercado hasta un año más tarde, hasta el 2008, porque es cuando empezó a meter los modelos que poseían la apertura a una mano de la hoja. Hasta entonces había dos versiones, que eran la 56, que tenía la hoja en filo liso pero sin apertura a una mano, la 156, que tenía un filo combinado con un dentado en la zona del recazo y filo liso en la punta, pero que tampoco tenía apertura a una mano, y luego sacó el modelo 78, que es este que veis aquí, y uno que era el 178, que en vez de tener la hoja de filo liso, la tenía exactamente como esta, una porción de filo perlado en la zona del recazo y una porción de filo liso en la zona de la punta. Y quiero que os fijéis en algo. Esto es la Trailmaster con filo combinado. El filo combinado lleva el dentado en la zona de la punta y es un dentado que básicamente son crestas iguales, y que en la punta, si os fijáis, la punta no es una punta como tal, está ligeramente redondeada, y la zona del recazo es donde está el filo liso. Cuando tú coges una cuerda y la pones alrededor de esta hoja, cuando empiezas a cortar, lo que empieza a cortar es el filo liso y acabas el corte con el filo dentado. A mí personalmente eso no me gusta. He cortado mucha cuerda y lo que mejor funciona es esto. En caso de que uses un filo combinado, que tenga el dentado en la primera parte del filo, que haga ese trabajo inicial duro el perlado y que acabes con el filo liso ese corte. Eso funciona bastante mejor. Y no es que lo diga yo, es que el 99% de los fabricantes de cuchillería que hacen filos combinados lo hacen así, no lo hacen como lo hace Victorinox. Y eso tiene un motivo. Victorinox también tiene su motivo para poner el perlado como lo pone. Y es que según ellos, cuando tú cortas encima de una superficie dura, se desgasta más el filo de la punta y por eso han decidido poner esa parte dentada que aguanta más el filo. Pero no han dicho nada de cuando toca reafilarlo. Y un filo liso es mucho más fácil de
reafilar y de reparar, que cuando pierdes filo en esta punta, que se convierte prácticamente en un suplicio para reafilarla. Eso es algo de lo que os comentaba respecto a qué hace Victorinox y a quién escucha y cómo funciona. Personalmente me parece mucho más inteligente este diseño de combinar el filo liso y el filo perlado que el que tiene Victorinox, pero es una opinión personal. Respecto a la que nos ocupa, la Ranger 78 es filo liso. La 178 tenía el filo combinado y la 78 lo tiene totalmente liso. Y quiero que os fijéis en la hoja. Es una hoja muy estilizada, con un largo muy bueno. Vamos a compararla con la Trailmaster. Evidentemente, toda la navaja es más grande y la hoja de corte no es una excepción. Tiene un buen diseño. Tiene un tope con esa cremallera antideslizante para que nos haga tope en la mano. Y lo cierto es que el mango es tremendamente cómodo. Tiene un perfil en forma de pirámide. A ver si lo puedo enseñar. Esta zona del lomo, del cuchillo, diríamos, o del lomo de la navaja, del mango, es mucho más ancho que la parte delantera. Y nosotros cuando cerramos la mano, básicamente tenemos un mango que es, o mejor dicho, un hueco que no es cilíndrico y que no es ovalado. Básicamente es una pirámide. Tiene una base, dos laterales y diríamos que una cúspide truncada. Bueno, pues básicamente eso es lo que va a llenar esta Wenger. Tremendamente cómoda en mano. Es una auténtica barbaridad. Y además tiene estos vaciados en el material. ¿Lo veis? Este trabajo en volúmenes para que estos dos dedos, que son los que realmente cogen y sujetan los cuchillos, estén muy acomodados. Y con estos tres lo que hacemos es dirigir el trabajo. Y funciona. Es algo que simplemente funciona. Es una pieza tremendamente cómoda en mano, e incluso en tareas repetitivas y en tareas largas, y que funciona muy bien. Las cachas de nylon tienen un acabado rugoso, ¿lo veis? Y luego tiene una zona cuadrillada, aquí, que funciona muy bien para sujetar la navaja y que no tengamos ningún tipo de deslizamiento. El escudo, que veis aquí de Wenger, básicamente es el seguro, el desbloqueo de la hoja de corte. La apertura a una mano de la hoja es muy buena, y para plegarla y quitar ese liner lock, porque posee un liner lock, a ver si lo puedo enseñar, ahí lo veis. Ese liner lock se acciona por botón, pulsamos el botón y ya podemos cerrar la hoja. Se puede abrir y se puede cerrar con una mano, y es algo que es realmente cómodo. Y eso ya es más de lo que puede decir la Trailmaster. La Trailmaster tiene una apertura a una mano que no es incómoda, pero que es mejorable, porque ejerce más presión el muelle sobre la hoja durante el trayecto que lo hace la Wenger, y para desbloquearla lleva un liner lock que está montado al revés y que hay que liberar hacia este lado de la hoja, moverla un poco y quitar la mano para plegarlo. Sí que se puede hacer con una mano en caso de que seas zurdo, pero si eres diestro es mucho más cómodo el sistema de la Wenger. Es tan sencillo como eso, funciona mejor y es más sencillo de operar. El acero de las hojas Wenger, de las navajas Wenger, es ligeramente más duro de lo que es el de las Victorinox y requiere de un reafilado menos constante que las Victorinox. Si os fijáis, no tiene ningún tipo de muesca española ni similar. Aquí hay una unión donde en el punto en el que se unen los vaciados empieza el afilado, y ahí tenemos el microbisel y tiene una punta bastante decente. Es una pieza que tiene una hoja muy estilizada y muy agradable de usar, y que en mano ya os digo que es tremendamente cómoda. Voy a cerrarla y voy a seguir con los usos del lomo. Tenemos un destornillador tipo Phillips del número 2, que es algo más largo de lo que podían ser pues la competencia en ese momento de Victorinox, que era esta. Si os fijáis es un poco más largo. Sí es cierto que el de Victorinox es una combinación de número 1 y número 2, y que el de la Ranger 78 es un número 2 puro. Pero en tornillos de Phillips del número 2, que es lo que nos vamos a encontrar habitualmente, es el que mejor funciona. Vamos a sacar el punzón. Y aquí el punzón es una pieza que no siempre le gusta a todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque no es un punzón escariador para madera como el que tiene Victorinox. Es básicamente un punzón para telas y similares, con un ojal para coser, y que hace un buen trabajo si queremos hacer un agujero en una madera blanda, clavándolo y retorciéndolo un poco, pero que no tiene los biselados escariadores que poseen los Victorinox, y que tampoco tiene una punta totalmente aguda. ¿Lo veis? Está, diríamos que redondeada. No hace un mal trabajo para lo que es, pero en madera se os puede llegar a quedar corto. Otro uso que me encanta, quiero que veáis el acceso. ¿Veis este bulto que tiene aquí? Pues básicamente es la manera de sacar la sierra. Voy a plegar otra vez, tiene un muelle muy fuerte,
y vamos a compararlo con la extracción de las Victorinox. Ahí es ese pequeño bultito de la sierra, es donde tienes que meter un poco la uña para poder sacarla. Y vamos a comparar ambas sierras. Y aquí también tenemos dos conceptos diferentes. Quiero que os fijéis en que la alineación entre la hoja y el mango de la Victorinox, digamos que está el mango levantado. Y en el caso de la Wenger es al revés, está el mango, digamos que caído hacia abajo respecto a la hoja. ¿Por qué es eso? Este mango está pensado para cortar ramas de un árbol cuando están, digamos que a su altura normal, o que están a la altura de tu cadera, pero no están en el suelo. Y cuando tú tienes el mango levantado respecto a la zona de corte, te viene bien cuando estás cortando una rama contra el suelo, porque es más cómodo, los dedos no se te van a lastimar tan fácilmente, porque digamos que levanta un poco la mano respecto a la línea de trabajo. Pero si estás cortando una rama que está en el árbol, esto es mucho más cómodo. A mí personalmente me gusta más esta configuración que la que tiene Victorinox. Y el largo, evidentemente, es superior. También tiene más anchura en esta zona y eso hace que sea más robusta. En cuanto a los vaciados de los dientes, el dentado y el trabajo de los mismos, son prácticamente idénticos. Pero con la diferencia de que al ser más larga esta sierra, simplemente es más eficaz. Tan claro como eso. Más dientes, más eficacia de corte. Y el muelle es más duro. Nos quedan dos usos más, que son un abrelatas dedicado, no es una combinación de ningún uso, simplemente es un abrelatas. Personalmente es un uso que podría haber prescindido de él y podría haber colocado cualquier otra cosa, pero bueno, aquellos que necesitáis un abrelatas, este funciona bien, tiene un buen biselado y es diferente al diseño que tiene Victorinox. Básicamente funciona de otra manera, en vez de cortar hacia adelante, corta hacia atrás, como podéis ver, como muchos abrelatas de otros diseños de otras marcas. Y luego nos encontramos con esta pieza. Esta pieza es una combinación de destornillador plano, de abrebotellas y de ranura para doblar alambres o operar cables. Y que incorpora un seguro por presión. Voy a enseñaros una cosa, a ver si os lo puedo enseñar. ¿Veis ese taloncito que tiene, ese escalón que tiene hecho? Y quiero que veáis que en el muelle está hecho, diríamos que su porción inversa. De tal manera que cuando lo abres, esa especie de bulto que se genera en el muelle trasero encaja en el hueco que se ha generado aquí. Bien, hasta ahí todo correcto. El agujero del eje no es solo un agujero, es una especie de agujero ranurado para que el destornillador pueda encajarse ligeramente hacia el interior de la navaja multiusos y quede bloqueado. Os lo voy a enseñar. Solo funciona cuando ejerces presión. Voy a ejercer presión y vais a ver cómo el destornillador se mete ligeramente dentro de la cacha. Ahí está. Y ya, ahora voy a hacer presión y ya veis que no se puede plegar. ¿De acuerdo? No hay manera de plegarlo porque ese seguro por presión ya ha encajado esa pieza, ese diente en el talón y ya no hay manera. Cuando liberas la presión, vuelve a su sitio y puedes cerrarlo sin problema. Es algo tremendamente ingenioso y que funciona solo cuando tiene que funcionar, que es cuando tú haces presión para intentar usar el destornillador contra un tornillo. No hay nada más desagradable cuando estás usando un destornillador de una navaja suiza que cuando estás trabajando con él, hagas presión como lo debes, se pliegue y te pille los dedos. Es algo tremendamente desagradable, doloroso y que te pone de un mal humor terrible. Bueno, pues con Wenger ya no pasaba, porque ese pequeño seguro que posee, que solo funciona con presión, era una de sus maneras de mejorar lo evidente. ¿Cómo se puede mejorar esto? Pues bloqueándolo solo cuando se usa. Es una auténtica maravilla. No posee ni pinzas, ni posee palillo para dientes, porque básicamente pues en estos tamaños no lo llevaba. Tampoco lo llevaban las 120, si os fijáis. No posee tampoco ni palillos ni pinzas, pero en la 130 siguieron sin incorporarlo. Tiene un liner de acero, que básicamente es el liner de acero que se encarga del seguro de la hoja de corte y que además en su prolongación da lugar al anclaje para la anilla. Y tiene dos liners de acero más que están en los laterales y que están ocultos por las propias cachas, porque van integrados en el interior. A ver si lo puedo enseñar. ¿Lo veis ahí? ¿Veis el liner? Bueno, pues eso es algo que no sucede en las Victorinox. Las Victorinox tienen los liners de aluminio laterales y están a vista. ¿Los veis? No están cubiertos por las cachas. Wenger los integró de una manera bastante elegante, cubriéndolos con las cachas. Y es que además, debajo de las cachas, hay un agujero hexagonal de 1/4 de pulgada. Si alguien tiene interés y tiene una de estas piezas, si quitas las cachas, te vas a encontrar que en el liner de acero hay un agujero hexagonal de 1/4 de pulgada que te permitiría poner una punta si haces un agujero en la cacha plástica. ¿Por qué es eso? Pues porque cuando lanzaron la serie Ranger 130 sacaron una serie de modelos que incorporaban alicate y que tenían un adaptador de puntas en las cachas.
Ese liner, que tiene el agujero hexagonal, se mantiene en toda la serie Ranger, básicamente por una cuestión de abaratar producción y no tener liners diferentes para diferentes modelos. Todos llevan el mismo liner y todos llevan ese agujero hexagonal. Si alguien tiene una de estas piezas, puede desmontar las cachas, hacer ese agujero en la cacha exterior de nylon y tener un adaptador de 1/4 de pulgada en una navaja con un tamaño muy bueno. Esta en concreto no lo tiene hecho, tengo otras piezas que sí lo tienen hecho, pero no son la Ranger 78, y la verdad es que funciona. Básicamente, para colocar un adaptador de puntas y utilizar una punta de 1/4 de pulgada, puede funcionar tranquilamente. Eso, otro punto más en el que la verdad es que Wenger me parece una auténtica pasada. Me da mucha pena que haya desaparecido esta marca, porque tenía muchas cosas buenas. Sin ir más lejos, voy a enseñaros, compararos, quiero que veáis lo que sobresalen los usos y cómo se accede a ellos con la uña, y voy a poner al lado la Victorinox. Aquí veis que el uñero queda parcialmente cubierto, aquí está más a la vista, aquí sobresale bastante el uso y aquí sobresale muy poquito. Es más fácil sacar los usos de la Wenger, y eso que los muelles son más duros. Como ellos colocaban unos muelles duros, lo que han hecho, por ejemplo, sobre todo en la sierra, os fijáis, la potencia que tiene el muelle, bueno, pues lo que han hecho ha sido sacar más porción de la sierra para que sea más fácil sacarla, tan sencillo como eso. Sí es cierto que en otras cosas, por ejemplo, como la hoja de corte, el muelle que lleva es el único que es un poco más blando que lo que te puedes encontrar en Victorinox, porque eso facilita el abrirlo una mano. Y para plegarlo, el pulsar el botón y cerrarla con una sola mano, la verdad es que es muy cómodo. Es una pieza que nunca debería haber desaparecido del mercado, y una empresa en general que jamás debería haber desaparecido del mercado. Cuando Victorinox finalmente en el año 2014 cesó la producción de Wenger y empezó a lanzar algunos productos Victorinox que se fabricaban allí en Delemont, en la fábrica de Wenger, sacó la versión, diríamos, de la Ranger Grip de esta pieza al mercado, que es la Victorinox Ranger Grip 78, y que tiene un precio aproximado de 53 euros más o menos. Eso es lo que cuesta la versión moderna de esta navaja, con una inserción en goma en las cachas. Y básicamente tiene algún cambio en el abrelatas y alguna cosa más, pero es prácticamente la misma navaja. ¿Cuál es el problema? Pues que esta costaba o cuesta actualmente 53 euros marcada como Victorinox, y la Trailmaster cuesta unos 36 euros. Hay una diferencia de precio notable entre una y otra. ¿Merece la pena realmente invertir en una Victorinox de la serie Delemont o buscar una Ranger 78 como esta de la casa Wenger? Para mí sí. ¿Por qué? Porque es mejor. Tan sencillo como eso. Simplemente es mejor. Es más cómoda, tiene usos más largos, más eficaces y funciona de una manera extraordinariamente buena. ¿Cuál es el problema? Que la Trailmaster no funciona mal. Y muchas veces en algunos comentarios hay gente que dice, bueno, me gustaría customizar o tunear una Victorinox porque me gustaría mejorarla. Bueno, ¿sabéis cuál es la mejor manera de mejorar una Victorinox? Comprarte una Wenger. Esa es la mejor manera de mejorar una Victorinox. O en su defecto, si no puedes comprar una Wenger, porque evidentemente cada vez quedan menos en pequeñas tiendas en las que puedan todavía tener all stock de la marca suiza, pues puedes irte a las Victorinox de la serie Delemont, que básicamente es lo que Victorinox ha mantenido del espíritu de Wenger. Yo prefiero esa línea, la serie Delemont, y siempre digo que lo mejor del catálogo de Victorinox actualmente simplemente es algo que ha canibalizado de los diseños de Wenger, que es la serie Delemont. Me parecen las mejores piezas de Wenger actual, o sea, de Victorinox actualmente, y simplemente es porque las han canibalizado de la producción de Wenger. Es una lástima que el pez, que sin ser malo es menos bueno, se haya comido al pez que realmente era bueno, que era Wenger. Una auténtica lástima. Sí es cierto que nunca jugó en su favor el hecho de que los precios de las piezas Wenger fuesen superiores. También es cierto que producían menos piezas y evidentemente, pues bueno, eso iba en detrimento de su relación calidad-precio, porque los precios eran más elevados. Pero es que eran más elevados, yo creo, sinceramente y con total justicia, que eran más elevados porque eran mejores. Si tienes un producto que es mejor, creo que puedes cobrar más por él. Desgraciadamente, ya veis que finalmente Wenger desapareció. Y es una auténtica lástima, la verdad. Sin más, espero que os haya gustado esta pieza de Wenger. Haré un vídeo en el que intentaré hablar más sobre la empresa Wenger y sobre por qué, en general, en prácticamente todos los formatos y tamaños era mejor que Victorinox.
porque es una pena que estas marcas desaparezcan, que son marcas que apuestan por la innovación y que apuestan por hacer cosas mejor que otras empresas, y finalmente, pues bueno, el pago ha sido que desaparezca. Una lástima. Sin más, espero que os haya gustado y un saludo.